Yo les animo a que podamos abrir las Escrituras en 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 11, y luego veremos 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 al 8. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 11. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, nuestro espíritu se deleita en ti, se regocija en que nos hayas hecho tu morada, tu habitación, que tú crezcas en nosotros todo el tiempo y sea removido por arrepentimiento lo que impide que tú crezcas en nosotros. Anhelamos que nuestra alma viva lo que nuestro espíritu vive por medio de la obediencia a la verdad, por medio de la rendición a la verdad. Nuestros pensamientos están siendo doblegados ante tu majestad, nuestras emociones rendidas ante tu verdad, nuestros deseos sometidos a los deseos de tu espíritu. Que nuestra alma pueda experimentar lo que vive nuestro espíritu, esta plenitud, este gozo, este deleite, este disfrute. Que nuestra alma aprenda a rendirse de tal manera que también pueda encontrar en ti esa misma realidad. Te amamos, te honramos, te adoramos. Y no nos cansamos de decir cuánto te necesitamos. Humillamos toda nuestra capacidad y nos llamamos a la ignorancia para que tú nos puedas enseñar, nos puedas hablar, guiar, darnos entendimiento de las cosas eternas y gloriosas que están en este Evangelio bendito. Todo está tan abierto aquí, todo está tan abierto, Señor. Gracias por este gran vientre espiritual que tienes en este lugar. Tantos oídos y corazones dispuestos a ti. Gracias, Señor, gracias. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Que toda verdad liberada posea la ciudad, posea la provincia, posea toda la región. No hay límites de paredes, no hay límites de sonido cuando tu verdad proviene de ti. Tu verdad corre y es amplificada, corre y es multiplicada, corre y libera a las personas. Te amamos, Señor, y te honramos. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Que tu obra siempre vence, que tu obra siempre avanza, y que tu obra siempre crece, que tu obra siempre se multiplica, más allá de nuestras propias expectativas. Tú cumples tu propósito de hacer correr tu verdad. Te honramos, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. ¿Quieres darle un gran aplauso al Señor de honra, de gratitud? También de recibir su verdad en tu corazón y en el mío. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11 dice algo tan extraordinario. Voy a buscarlo un momento más. Resalté una palabra central, pero quisiera leerlo todo, porque hay algo inicial allí que necesito trabajar juntos. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Decíamos esta mañana que el contexto de edificación es una alegoría y no podemos imaginar en nuestra mente esto como algo literal, sino entender el vocabulario que él está usando, que es un vocabulario alegórico para resaltar una verdad. Lo que no es alegórico es lo que comienza el verso 10 diciendo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Aquí hay riquezas para sacar por horas. Número uno, Pablo reconoce que a él no le fue dada toda la gracia. Él reconoce cuál es la medida de gracia que tiene. Y es tan bueno ese discernimiento y ese conocimiento espiritual. ¿Cuál es la medida de gracia que Dios nos dio? ¿Cuál es la gracia que opera en nosotros? Porque hay una gracia para salvación que está en todos los creyentes. Pero hay una gracia y una medida de gracia que tiene que ver con nuestro llamado, con nuestra asignación, con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y para qué me sirve saber la gracia que tengo? Para no hacer algo que no corresponde a la gracia que Dios me dio. Uno de los pecados sin saber que podemos cometer es el pecado de presunción, de presumir hacer algo que Dios nunca nos dio la habilidad, ni el poder, ni la sabiduría para hacerlo. Que Dios esté en mí no significa que yo tengo la libertad de hacer todo lo que quiera. Si no tengo la gracia, prefiero decir no. Hay cosas que no corresponden a la medida de gracia que Dios nos ha dado. Y una de las virtudes de la madurez es saber reconocer qué es lo que Dios me dio para hacer. ¿Qué es lo que el Señor me entregó? Conforme a la medida de gracia. Pablo sabía cuál era esa medida de gracia, cuál era la gracia que operaba en él. Y esto no puede ser ni falsa humildad, ni tampoco puede ser ignorancia. Esto tiene que ser algo serio en nuestra vida. No es para resolverlo rápido, no es para decir me gusta esto, me gusta aquello, sino para descubrirlo en el Señor. Hay muchas cosas que yo descubro que tengo muchas limitaciones. Pero no son las limitaciones de la vergüenza, ni las limitaciones de un bajo concepto de uno mismo. No, son las limitaciones de saber que yo no tengo esa gracia. Alguien me pide que haga algo y yo sé que no tengo esa gracia, entonces le digo, mira, yo conozco un pastor que él es muy fuerte en esa gracia. Conozco un profeta que es muy fuerte en esa gracia. Conozco un evangelista que es muy fuerte. Saber qué tengo también es reconocer lo que no tengo. Y es importante reconocer lo que no tengo para dar espacio a los otros hermanos que tienen esa gracia. ¿Por qué Dios nos da una medida de gracia que no es plena, sino que es parcial conforme a la asignación que Dios nos dio? Para que aprendamos a reconocer otras gracias. Es tan bueno tener la capacidad de reconocer los límites de nuestra gracia para poder buscar otra gracia. Yo creo que el pastor Marcelo, la pastora Romy podría predicar estos mensajes aún mejor que yo, pero ellos reconocieron que hay una gracia en mí que puede colaborar para esta edificación. Hay muchas cosas que yo podría hacer, pero reconozco que la tiene que hacer el pastor Marcelo o Jonathan o el pastor Zair o cualquiera de los otros muchachos. ¿Por qué? Porque uno reconoce cuáles son los límites que tiene en la gracia que Dios nos asignó. Y esta es la gloria de la comunión. La gloria de la comunión es saber que mi hermano tiene algo que yo no tengo y que si nos sumamos y si nos unimos vamos a multiplicar una gracia más perfecta, una gracia más completa y un hijo más completo siendo manifestado por la unión de las gracias ministeriales. Y esto principalmente quiero hablar con los pastores, con los líderes, con las personas que tenemos responsabilidades sobre otros. El valor de reconocer cuáles son los límites de mi gracia para poder buscar personas que puedan ayudarnos a desarrollar lo que Dios nos ha confiado o lo que Dios nos ha entregado. Y a medida que pasa el tiempo, vamos viendo que esta edificación requiere de gracias específicas. Para los que están anotando, esto puede ayudar en momentos específicos determinados. Hay momentos de la edificación que se requiere de gracias específicas.
La casa, voy a usar la alegoría que Pablo mantiene de casa para poder colaborar en el entendimiento. La casa tiene muchas cosas que desarrollar, muchas cosas que edificar, muchas relaciones que están conectadas unas con otras, pero cada una son independientes, aunque están conectadas, como por ejemplo la madera con el ladrillo, la madera con el cemento, lo que tiene que ver la función de un albañil con un carpintero, el albañil con el electricista, el albañil con el plomero. Cuando usted comienza a ver, se da cuenta que todo está interconectado, pero cada uno es autónomo. Ahora, ¿en qué momento tiene que entrar qué cosa? ¿En qué momento tiene que aparecer qué personas? Aunque el electricista sea un gran técnico electricista, por más que yo lo ponga de albañil, no va a funcionar. Necesito saber cuál es la próxima etapa de la construcción de la casa y llamar a esas personas apropiadas que colaboren en eso. La iglesia ha cometido en el pasado un error de moverse por identificación ministerial. ¿Cómo me gusta este profeta? Porque como yo tengo llamado profético, me gusta el profeta. ¿Cómo me gusta este maestro? Porque tengo llamado maestro, me identifico con el maestro. Es posible que por la gracia que nos habita sintamos cierta identificación con determinado ministerio, pero la verdad es que necesitamos a todos los ministerios. Y no es una cuestión de gustos personales, es una cuestión de edificación completa. En el pasado se decía mucho que las aves vuelan juntas según su plumaje, ¿no? No recuerdo bien cómo es la frase, me salió como el Chavo del Ocho. Pero es lo máximo que puede esperar de mí a esta hora, ¿eh? Ahora, se decía que el apóstol anda con apóstol, el profeta anda con profeta, el evangelista anda con evangelista, el pastor con pastor, el maestro con maestro. No, no es verdad. Pablo viajaba con profetas, Pablo viajaba con maestros. Él creció en un ambiente de profetas y maestros, que era Antioquía, la ciudad de Antioquía. No es verdad que andan juntos porque tienen el mismo ministerio. No. La gloria de este evangelio es sumar las diferencias para mostrar un Cristo más perfecto. Garantizar que todas las gracias puedan fluir y puedan funcionar para dar a conocer un Cristo más completo. Y aquí es donde todos tenemos que salir de los gustos y comenzar a ver qué es lo que la iglesia necesita, más allá de los gustos. Y a mí me gusta que inviten a tal pastor, a mí me gusta que inviten a tal hermano. No, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Y eso es algo que necesitamos descansar en la vida de nuestras autoridades y confiar que Dios les dará a nuestras autoridades la capacidad de saber y de discernir qué necesita la casa, qué necesitan los hermanos. Es como si los nenes de 4 o 5 años definieran qué es lo que hay que comer en casa. Hamburguesa todos los días, McDonald's todos los días y al mes lo tenés que llevar a todo al hospital. No, la madre sabe que hay que comer. La madre sabe que se necesita cómo mezclar las vitaminas, los minerales. Ya me siento un viejo nutricionista. Ya sabe que hay que preparar y todo lo demás. Entonces, ¿cómo pasa con la congregación? La razón de marcar esto es necesitamos todas las gracias. Necesitamos todas las gracias. Y nosotros, en segundo lugar, desarrollar la gracia que Dios tiene para nosotros. Desarrollarla, identificarla, crecer, saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y si hubiera algún cambio en nuestras vidas, estar listos para ser incomodados. Porque cuando Dios va a cambiar la gracia que está en vos, te va a incomodar. Algunos se han envejecido en la gracia porque cuando Dios los quiso cambiar, se quedaron demasiado cómodos en la gracia que tenía. Y lo que para ayer fue excelente, para hoy es pan viejo. Yo necesito vivir vigente en la gracia de Dios. Yo me sentía tan cómodo como evangelista. Conocí a Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, predicaba mañana, tarde y noche ese pasaje y funcionaba. La gente se salvaba, la gente se sanaba, la gente se liberaba de los demonios. Y un día viene mi pastora, que a la vez se transformó en mi suegra, y me dice: Gustavo, Dios me dijo que te cambia la gracia a maestro. Yo dije, no, ni loco. Hace años que no toco un libro, me como todas las heces. No, yo no sirvo para la enseñanza.
no tengo memoria, y comencé a levantar todos los argumentos en mi alma de por qué Dios no podía usarme en esa área. Yo me sentía muy cómodo como evangelista, porque predicaba 15 minutos, la gente lloraba, oraba por ellos, se convertían y me iba tranquilo a casa. Maestro implicaba tener que prepararme, tener que estudiar, que investigar, leer libros. Está bien para mí ser evangelista. A donde iba a predicar se me cerraban todas las puertas. Después de esa bendita palabra de mi pastora, se me empezaron a cerrar las puertas. Iba a la cárcel donde siempre entraba, no podía entrar. Iba al hospital que siempre entraba, no podía entrar. Iba a la plaza a predicar donde siempre bajaba la gente de los automóviles, de los ómnibus. No venía nadie, más solo estaba. Esperaba un perrito que sea para orarle la patita, algo que pase. Nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios sea determinado a hacer algo con vos, no sea Jonás. Gracias por su mente tan entusiasmado. Este es un buen momento para abrazar a alguien y decirle: fue duro, fue un golpe en el hígado, pero fue con amor. Porque hay momentos que el Señor está cambiando cosas. Recuerden, por favor, que ustedes y yo somos lo que el Señor quiere que seamos. No somos lo que nos sentimos cómodos. Ay, yo me siento tan cómodo en enseñar, pero no me pongan a predicar. Listo, dijiste la palabra mágica. Eso va a pasar. La palabra mágica para que algo pase es: yo no sirvo para eso. Y Dios dice: te voy a demostrar que nunca fuiste vos, fui yo en vos. Solo que con el tiempo uno se siente cómodo con lo que hace. Y en el cambio de la gracia, uno pierde la capacidad de la experiencia. Y en el cambio de la gracia, Dios te lleva a depender otra vez de su gracia y a descubrir. El día que el Señor nos habló acerca de este cambio de gracia, provocó muchos desafíos. Y esos desafíos fueron necesarios. Prepárense, hermanos, porque si la verdad crece, la gracia tomará la forma de lo que la casa necesite. Y puede ser que tú piensas que Dios te va a usar de una manera y Dios te va a usar de otra, porque la gracia se va acomodando conforme a la necesidad de la casa. Y ahí es donde uno comienza a aprender a depender de lo que el Señor ha producido. Si alguien le preguntara a Pablo: Pablo, ¿estudiarte arquitectura? No. ¿Y por qué decís que sos perito arquitecto? No hay evidencia, no hay registro que Pablo haya estudiado arquitectura. Sin embargo, es evidente que él entendió que la gracia que Dios le había dado lo había vuelto un perito arquitecto para la edificación de la casa de Dios. Es la gracia que lo capacitó, es la gracia que lo purificó, es la gracia que lo llevó a ser tan detallista. Y tengo una buena palabra y espero que la recibas en tu corazón. La gracia te va a modelar a ti. La gracia te va a modelar, la gracia te va a refinar, la gracia te va a perfeccionar para que seas lo que Dios quiere que sea. Mi hermano, yo era un perfecto tartamudo, no lograba hilvanar frases, no podía hablar sin repetir palabras. Era una cosa increíble cómo el sistema del mundo había deteriorado mi propia identidad. Sin embargo, la gracia fue produciendo cambios. Y ya no estamos como en los días de Pablo, que un hombre tenía absolutamente todo. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de la familia Ingalls? Son viejos, ¿eh? Sí, somos viejos, somos de la misma época. ¡Vamos todavía, chango! Así funciona el reino. Ahora, ¿se acuerdan que había en la familia Ingalls un médico para todo? Un médico para todo. Le dolía la muela al caballo, ahí va el médico. Tenías problema en la uña, ahí va el médico. Cualquier cosa era un médico para todo. Hoy eso terminó. Y Dios está levantando especialistas en su gracia para todas las áreas. Especialistas, gente especial para cosas específicas. Hay algo específico que Dios quiere hacer contigo. Al principio de una obra, los pastores hacen todo. Gracias por su entusiasmo. Pero después comienzan a levantarse las especificaciones.
especialistas en la consejería, especialistas en la visitación, especialistas en áreas específicas, en el don de consolación, en el don de liberalidad. Comienza el Señor a levantar, pero no para hacerlo ellos, sino para perfeccionar a los santos. Hay algo que Dios está perfeccionando en ti. ¿Quieres levantar tu mano y disfrutar este momento? Hay algo que Dios está especializándote. No trates de ser todo y hacer de todo. Hay un momento que sí, que comienza con los pastores haciendo todo, pero después Dios comienza a derramar gracia y más gracia y más gracia. Y después que te da la gracia viene la segunda parte. ¿Cuál? La especificación. Para volverte específico en algo. ¿En qué eres específico? Yo soy específico en probar la comida de los otros. ¿En qué eres específico? Si te fueras de la congregación, si partieras, si Dios te llevara a otro territorio, ¿te extrañarían? ¿Tu especificación dejaría un vacío en la congregación? ¿Dedicaste tiempo para descubrir, identificar qué es lo que Dios me dio a mí? ¿Qué es la causa por la que Dios me puso en esta casa? Dios me puso en este lugar con un propósito específico. Hay algo que vos tenés que esta casa necesita. Hay algo que Dios te dio y que debe ser conocido y, en segundo lugar, desarrollado. Conocido, identificar por el Espíritu lo que Dios me dio. Y luego de que Dios me lo dio, identificarlo, comenzar a desarrollarlo. Señor, enséñame a desarrollar lo que me has dado por causa de la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Es hermoso escuchar esta expresión. Conforme a la gracia de Dios, soy perito arquitecto. Un hombre que no tiene problema de hablar de sí mismo. Un hombre que no tiene inconveniente de reconocer lo que Dios ha hecho con él. ¿Qué se diría hoy de Pablo si estuviera sentado con nosotros? Orgullo, arrogancia, qué soberbia, qué altivez. Cuando conocemos la gracia que tenemos, nos volvemos personas con una clara identidad. He escuchado personas decir, yo no sé lo que Dios quiere con... de lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que Dios está produciendo en nosotros. Esta expresión que usa Pablo es un poquito fuerte cuando la piensas un poquito más y dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Puedo preguntarte algo? De un cuerpo, eres miembro de un cuerpo. Y lo que el Señor ha puesto en ti es algo que tú tienes que depositar en la casa que el Señor te dio. En la casa donde el Señor te plantó. Porque así crece y así se va desarrollando la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, la ciudad de Dios que hablábamos esta mañana. Bueno, pero esta es función solo de los apóstoles. No, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Y a prestarle mucha atención a la siguiente parte. Primero, quien estableció el fundamento no fue Pablo, él solo lo puso. Quien estableció el fundamento fue Dios. Dice Primera de Timoteo que el fundamento está firme de parte de Dios, porque Dios lo ha establecido. Y el fundamento es el señorío de Cristo.
¿Quieres anotarlo? El fundamento no es el nombre de Cristo, el fundamento es el señorío de Cristo. Hay una gran diferencia con eso. Hay muchas personas apelando al nombre de Cristo. Bueno, empezamos esta obra en el nombre de Cristo. Bueno, vamos a hacer milagros en el nombre de Cristo, vamos a profetizar en el nombre de Cristo. Y Jesús dice, yo nunca te conocí, hacedor de maldad. Él nunca dijo que la obra que fue hecha fue del diablo. Él nunca contradijo esa obra. Lo que él dice es, yo nunca te reconocí porque nunca obedeciste a mi Padre. ¿A qué se refiere con que el fundamento es Cristo? Con que el fundamento es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nada, Cristo es el fundamento si Él no gobierna. Y presten atención porque lo que viene ahora es la continuidad perfecta de este pensamiento. Cristo solo es el fundamento de mi vida, no porque yo lo hable, sino porque yo soy coherente con eso. Cristo es el fundamento de mi vida porque Él es el Señor de mi vida. Porque Él gobierna mi vida, gobierna mis emociones, gobierna mis pensamientos, gobierna mis deseos, gobierna mi cuerpo, gobierna mi economía, gobierna mi familia. Él es el fundamento porque Él gobierna. Y entonces dice Pablo, yo puse el fundamento, pero en realidad lo que él está diciendo, yo presenté el fundamento y el fundamento es el señorío de Cristo. Tantas personas haciendo cosas en el nombre de Jesús que Jesús nunca lo mandó a hacer. Me acuerdo en nuestra época, se plantaba una obra en nuestra época, o sea en el pasado, ¿no? Como si volví del futuro, me siento muy extraño. En alguna época se abría una iglesia y ¿qué es lo primero que se hacía? Se cavaba un pozo y se ponía la Biblia y decía porque el fundamento. Después hacíamos lo que queríamos, pero el fundamento es Cristo. Entiende que no te... Hablé muy rápido, ¿no, hermana? Perdón, voy más despacio. Había un error en pensar que por plantar la Biblia debajo del auditorio, estábamos edificando bajo el fundamento que es Cristo. No tiene que ver con la Biblia ni con el nombre, tiene que ver con el gobierno de su señorío, cómo su señorío va gobernando absolutamente todo. ¿Qué es un creyente que vive con fundamento? Un creyente que vive con fundamento es un creyente que vive bajo el gobierno de Cristo. Miren cómo continúa, por favor, esta expresión. Dice el verso 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esta edificación que habla en segundo lugar, en primer lugar, Pablo poniendo el fundamento, en segundo lugar, otro edifica encima, en tercer lugar, cada uno mire cómo sobreedifica. Son tres aspectos, son tres dimensiones, son tres responsabilidades muy importantes para poder considerar seriamente. ¿Quién entra en esta línea de y otro edifica encima? Está el fundamento puesto, ahora tienen que venir otros. ¿Quiénes son los otros? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar, no sobreedificar, edificar. Entonces vienen otros ministerios y ahora te dicen, recordá de mantener tu matrimonio bajo el gobierno de Cristo. Y viene otro ministerio y dice, recordá mantener tu finanza bajo el gobierno de Cristo. Porque edificar encima es recordarnos una y otra vez que nuestra vida funciona si permanecemos bajo su gobierno. La vida cristiana no es complicada, hermanos, pero si no se entiende, se vuelve complicada. Para los que están anotando, para los demás, que Dios tenga misericordia. El problema de los creyentes es cuando salen fuera de su gobierno. Muchas veces queremos resolver problemas muy al plano de lo natural, en el plano de lo superficial. Y nosotros resolvemos nuestra vida en un solo lugar,
volver a su gobierno. Estoy teniendo unos miedos terribles, una fobia. ¿Cómo queremos resolver eso? Anda al psicólogo. No, volvé a su gobierno. Volvé a su gobierno. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchas de las cosas que estamos naturalizando como problemas, tenemos que volver a nuestro punto de origen. Por eso necesitamos a los edificadores. Porque los edificadores edifican sobre el fundamento. ¿Qué es edificar? Edificar es permanecer bajo el gobierno de Cristo. Toda nuestra vida se resuelve cuando vamos obedeciendo al Señor. No hay atajos. No hay atajos. Vamos resolviendo nuestra vida cuando vamos obedeciendo al Señor. Y nos tenemos que recordar esto, hermano, unos a otros. Nuestra vida depende de permanecer bajo el gobierno de Cristo. Mira a quien tiene cerca tuyo y dile, recordémonos mutuamente de permanecer bajo su autoridad. Recordémonos unos a otros. Dejémonos de tratar de crear sistemas paralelos para tratar de resolver problemas que se resuelven cuando volvemos al gobierno del Señor. Existe algo que se llama, y creo que los doctores o los enfermeros que están aquí me van a ayudar a poder aplicarlo apropiadamente, que se llama tratamiento paliativo. Cuando una persona descubren que su enfermedad es terminal, entonces ven que no pueden sanarlo, ¿qué es lo que hacen? Un tratamiento paliativo. ¿Qué significa eso? Tratar de darle una mejor calidad de vida hasta que la muerte lo tome por completo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el tratamiento paliativo acompaña al que tiene sentencia de muerte, pero nunca le cambia la muerte. Muchas veces nuestros consejos bíblicos son consejos de tratamiento paliativo. Porque quiero darle a un hermano un versículo bíblico. No, yo tengo que ser más valiente y decirle a mi hermano, más que darte un versículo bíblico de vencer al temor, volvé a la voluntad de Dios. Porque ¿dónde está tu paz? En la voluntad de Dios. Pero yo comienzo a darle vuelta. ¿Tenés miedo? Mira, léete este pasaje. No temas porque yo estoy contigo. Sí, pero tu problema no es que Dios esté con vos. El problema es que vos no estás obedeciendo a Dios. Dios siempre va a estar con vos. Tu problema no es que Dios esté. Entonces comienzo a darle un tratamiento paliativo. Y muchas veces los versículos bíblicos, yo no sé si aquí había, pero en Buenos Aires habían programas de radio que la gente llamaba para decir, pastor, ¿me da una perla bíblica? Me encanta porque se están vendiendo todo, ¿eh? Todo lo que tiene más de 20 años, nos estamos vendiendo todo. ¿Qué son las perlitas bíblicas? ¿Se acuerda, pastora Romy, las perlitas bíblicas? Vos te comprabas una cajita así que tenía versículos bíblicos. Todos los versículos bíblicos no decía arrepentíos o perecerás. Todos los versículos bíblicos eran todos tan lindos que ¿quién no quería versículos bíblicos? Ahora, las personas no querían congregar, pero querían que el pastor le dé una perlita bíblica. Pastor, hace tiempo que no voy a la iglesia, pero yo lo sigo a usted fielmente. Y por eso no va a la iglesia, porque sigue al pastor de la radio. No me da una perlita bíblica. Y el pastor le daba la perlita bíblica. Y así funcionó por años la iglesia. Y la gente estaba debilitada y desnutrida. Pero se están levantando edificadores. Y los edificadores tienen una particularidad. Siempre te llevan a la voluntad de Dios. No son gente que te retan así, que te ponen cara de feo y te dicen, tu problema es que estás fuera de la voluntad. No. Te ayudan a considerar la voluntad de Dios como parte esencial y fundamental de tu vida. Como pastor intenté ayudar matrimonios que nunca le importó la voluntad de Dios. Simplemente le importó que yo pudiera ayudarle. Para eso hay buenos psicólogos. Mi tarea no es resolver tu problema, mi tarea es volverte otra vez a la voluntad de Dios. Y necesitamos para eso recordar que la función de los edificadores es que las personas recuperen el señorío de Cristo en su manera de pensar, en su manera de sentir y en sus deseos.
Luego dice el apóstol Pablo la siguiente expresión. Van entendiendo el fundamento, edificación, pero ahora viene otra expresión más fuerte todavía, porque dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esta expresión tiene unas palabras muy interesantes. Hemos estudiado estas palabras en griego y son palabras muy interesantes que tienen que ver cómo construimos sobre lo que está establecido. Es una expresión muy, muy bonita, muy bonita. Pero ahora Pablo dice, no soy yo el responsable de tu sobreedificación. Tampoco ahora es él el responsable de tu sobreedificación. Ahora sos vos el responsable de tu sobreedificación. Hay una tarea apostólica bíblica que hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento y quedó claro cuál es el fundamento. Luego el Señor de aquellos días hasta hoy ha levantado edificadores. Pero la responsabilidad de los edificadores no está separada de la responsabilidad de cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros somos llamados responsables a sobreedificar. Yo tengo la responsabilidad de cómo voy a sobreedificar. Por eso me conviene entender la edificación. Porque mi vida no es sobrevivir. Yo tengo que sobreedificar. Mi vida no es esperar que alguien me bendiga. Mi vida es sobreedificar. Necesito comprender la gloria de sobreedificar. Cada uno mire cómo sobreedifica. En Buenos Aires, tal vez aquí lo haya también, existen unos barrios que están construyendo ahora y son más fuertes todavía, que se llama barrios cerrados con reglamento de construcción. ¿Qué significa esto? Significa que vos comprás en esos barrios un terreno, pero no podés construir la casa que vos querés a tu manera. Tenés que respetar las normas del barrio. Tenés que respetar las leyes de la edificación. Y esto es muy interesante. Porque aunque sos dueño del terreno, no sos dueño de la forma de la expresión. Y entonces el mismo barrio tiene una junta directiva que dice, no, ese color aquí no va. No podés poner una pileta pelo pincho. Aquí tenés que poner este tipo de piscina, porque acá no ponemos pileta. Y entonces comienzan a marcarte las reglas de la edificación. El terreno es tuyo, pero la casa debe respetar el diseño del territorio. ¿Y por qué hablamos esto? Porque cada uno mire cómo sobreedifica. Significa, lo que vas a sobreedificar no puede ser a tu manera. Y aquí comienza una palabra muy importante que se llama la ley de la edificación. Las leyes de la edificación. Tal vez alguien pueda llegar a pensar que la expresión cada uno mire cómo sobreedifica es haz como tú quieras. Haz como tú pienses, haz como a ti te gusta. No es libertad para hacer lo que quiera. Cada uno mire cómo sobreedifica significa no puede salir del patrón establecido. No puedes dejar de construir de otra forma que no sea sobre el diseño, sobre el fundamento, sobre la edificación. ¿Van siguiendo el orden? ¿Qué es sobreedificar? Mientras edificar son las gracias, recordándole a los hermanos el señorío de Cristo, sobreedificar es el hermano viviendo bajo el señorío de Cristo. Por ejemplo, los ejemplos siempre nos ayudan mucho. Pastor Jorge, ¿puedes ayudarnos un minutito, por favor? Perdóname molestarte. Él entraría en la segunda línea. La primera línea es Pablo, apóstol, puso el fundamento. Ya no hay otro apóstoles poniendo fundamento. Ya el fundamento fue puesto por Dios y lo dio por la primera línea de los apóstoles. Ese fundamento es el señorío de Cristo.
Ahora dice Pablo, pero vienen otros que van a edificar. ¿Quiénes son los otros? Él, el pastor Marcelo, la pastora Romina, los apóstoles de hoy, los profetas de hoy, los evangelistas de hoy. ¿Dónde están anclados ahora? En la segunda parte. Y vendrán otros y edificarán sobre el fundamento. Entonces el pastor, ¿qué es lo que dice? Todo mensaje, toda palabra desde la gracia de Dios es recordarnos que vivimos bajo el señorío de Cristo. Mientras el hombre de Dios y la mujer de Dios nos recuerdan que vivimos bajo el señorío de Cristo, la gracia que se imparte por la palabra, esa gracia produce que podamos cumplir todo lo que Dios nos está hablando. Es muy interesante, pero poder mostrar la imagen en tu espíritu. Ahora luego dice la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? Que el pastor está obligado a decirle a los hermanos, yo ya edifiqué, ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, la primera medida es Pablo diciéndonos, yo ya puse el fundamento. La segunda tarea son los edificadores en el tiempo presente. Los edificadores predican el señorío de Cristo impartiendo gracia para que los creyentes puedan vivir su verdad. Después lo voy a explicar mejor esto más tranquilo. Solo quiero pedirte que recuerdes esto. Entonces el pastor, siglo I, siglo II, siglo X, siglo XX, siglo XXI, el pastor, el maestro, el evangelista, el apóstol, el profeta, edifica sobre ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El señorío de Cristo. ¿Qué es edificar sobre el señorío de Cristo? Es recordarle a los santos que ya no viven para sí, que tu cuerpo ya no es tuyo, que tu cuerpo es de Él, que tu mente ya no es tuya, tu mente es de Él, que tu deseo no es tuyo, tu deseo es de Él, que tu futuro ya no es tuyo, que tu futuro es de Él. Y entonces por las muchas predicaciones, enseñanzas y consejos, todo el tiempo se nos va recordando que somos de Él, que nuestros recursos no son nuestros, que son de Él. Por eso a algunos les conviene más el otro tipo de evangelio. Porque el otro tipo de evangelio es Dios te bendice sin que Él te gobierne. Pero eso no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es el señorío de su Hijo en los creyentes. Ahora Él tiene una gran responsabilidad. Él no puede convertir el mensaje en lo que Él quiera. Él no puede torcer el camino. Él no puede decirle a la gente, haz con tu vida lo que quieras que Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tus sueños. No, Dios no va a bendecir tus sueños. Dios va a bendecir tus planes. Dios no va a bendecir. Haz un pacto por tus planes. Haz un pacto por tus sueños. Esos son todas mentiras. Dios va a bendecir sus sueños en ti, sus planes en ti. Y vas a ver que todo lo que Él te muestre ya está prosperado para la gloria de su nombre. Entonces eso se llama edificar. Lo demás son mentiras. Lo que decían nuestros hermanos cuando nos presentaron aquí. Lo demás son mentiras. Es una mentira decirle a alguien que le va a ir bien cuando está haciendo lo que quiere con su vida. Es una mentira. Edificar significa volver a poner a las personas bajo el señorío de Cristo. Ahora, el pastor tiene una gran responsabilidad. Decirle, yo te dije la verdad. Yo te hablé en verdad. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Y ahí viene la responsabilidad delegada. Sobreedificar. ¿Qué es sobreedificar? Donde cada creyente que escuchó, ahora decide vivir conforme escuchó. No importa cuántos consejos le dé el pastor Jorge a Enzo. Si Enzo no está dispuesto a obedecer, entonces no hay sobreedificación. Mis hermanos, hay personas que no les funciona el evangelio porque no están dispuestos a obedecer. Y todo en el evangelio tiene que ver con nuestra obediencia por amor de su nombre. Tiene que ver con mantenernos bajo su autoridad, bajo su dirección, bajo su palabra. Descubrirás
que nada nos pasa en la vida sin que Dios se anticipe y nos advierta. Nada, nada. Nada de lo que nos va a pasar mañana nos tomará por sorpresa porque hemos prestado atención a su palabra. ¿Se acuerdan lo que hablamos esta mañana? Nada en tu vida pasa sin que haya una palabra de discernimiento mostrándote qué es lo que va a pasar. No, pero esto me tomó por sorpresa. Algo no estábamos atentos al Señor. Tal vez no lo veamos claramente, pero algo estamos sintiendo en el espíritu, porque el Señor da testimonio de cosas. Ahora, Pablo le está devolviendo la responsabilidad a los hermanos y le está diciendo, Él ha hecho su función. Ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Toma cada palabra y llévala bajo el gobierno de Cristo. Señor, quiero permanecer en obediencia, pase lo que pase. Quiero permanecer bajo tu gobierno, pase lo que pase. Quiero permanecer bajo tu autoridad, pase lo que pase. La gloria de este evangelio es permanecer en obediencia. Es permanecer en obediencia. Cada uno mire cómo sobreedifique, porque hay ciertas cosas que pasan en la congregación que a mí no me pasan. Y debería preguntarme si he permanecido en obediencia. Es hermoso escuchar hermanos decir, permanecemos en la palabra gubernamental sobre la casa. Dios dio una palabra sobre la casa. Gracias, pastor, por favor, ponete como. Permanecemos bajo la palabra que el Señor nos dio y estamos viendo fruto y estamos viendo resultados. El Señor entregó una determinada palabra y ahora todos estamos viendo el resultado de esa palabra porque permanecemos en obediencia a esa palabra. Y eso se llama sobreedificar. Y ahí ya no es responsable Pablo con el fundamento, ahí ya no es responsable el pastor con la edificación, ahora es responsable cada creyente en cómo vive la palabra que está escuchando. Esta tarde tengo una buena palabra para ti y es esta: permanece en obediencia a lo que estás escuchando. No acumules días en la congregación, acumula verdad. Todo lo que pasa en la reunión es hermosa, pero nada es incomparable a la palabra que hemos recibido. Cuando te vayas de aquí, ¿cuál será la conversación? Qué lindo día que tuvimos hoy, qué buen tiempo que pasamos hoy. No, dime, ¿cuál es la palabra que has recibido? ¿Qué es lo que has entendido? Y repítela y trabájala. En Deuteronomio capítulo 6 decía que los padres le recuerden a los hijos todo el tiempo. Y cuando vayas por la casa y cuando estés en la calle y cuando vayas por cualquier lugar, recuerda. Pégale en las paredes, pégale en los dinteles. Recuerden. Había que repetir la palabra, ¿Qué es lo que vamos a salir de aquí cada vez que nos reunamos? Repitiendo la palabra, hablando la palabra, porque sobreedificar significa la responsabilidad que yo tengo como creyente de la verdad que he escuchado. Hay creyentes que están siendo movidos de aquí para allá porque no están sobreedificando nada y siempre esperan que alguien sea responsable de sus vidas. Esta tarde yo decido ser responsable de mi vida y de mi familia, sobreedificando conforme a la verdad que he oído, sobreedificando y recordándonos unos a otros. ¿Te acordás que el Señor nos habló? ¿Te acordás que el Señor nos advirtió? ¿Te acordás que el Señor nos dijo? ¿Te acordás que el Señor nos habló acerca de esto? Siempre que recordemos vamos a ver que nada en nuestra vida está pasando sin que antes venga una palabra de parte del Señor. Recuerdo en un momento determinado un hermano que me dijo, hace tanto que Dios no me habla. Hace tanto que no escucho la voz del Señor. Y recuerdo la primera impresión que vino a nuestro corazón cuando Él me dijo eso. Y le dije, hermano, ¿y por qué no volvés a la última palabra que el Señor te habló? Porque Él no va a seguir hablando de cosas si hay algo que yo decidí no avanzar en obediencia. Esto es lo que habla Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde comenzó el descuido.
No escucho la voz del Señor. Antes leía la Biblia y Dios me hablaba. Antes escuchaba una predicación, una canción, Dios me hablaba. Ahora me está pasando que no siento que Dios me esté hablando. Vuelve a la última vez que Él habló. Recuerda cuál fue la última palabra. Algo quedó trabado que no respondimos en obediencia al Señor. Tú puedes olvidarte de lo que Él te habló, pero Él no se olvida de lo que Él te habló. Y volverá a conversar sobre el mismo asunto. Su omnisciencia es tan grande que puede recordar a 8.000 millones de personas lo que le habló a cada uno y hacerle traer a la memoria. Recuerda cómo te habló la última vez. Vuelve allí. Recuerda eso y comienza desde allí, porque vas a ver que por no haber atendido a su voz perdiste mucho. Acompáñame a leer Hebreos capítulo 2, verso 1. ¿Están bien, hermanos? Qué lindos son ustedes, son una belleza. Y ahí donde ustedes dicen amén. Hebreos, yo sé que ustedes no pueden decir lo mismo de este orador, pero yo sí puedo decirlo de ustedes. Así que Hebreos capítulo 2, verso 1, ¿lo tienen? Qué rico está tu mate, mi hermano. ¿Ve? Esa es una gracia. Hebreos capítulo 2, verso 1. Me olvidé de decirles para los que anotaban, después la pueden subir más adelante en sus notas. La gracia perfecciona todo lo que haces. Es una búsqueda insaciable de perfeccionar. Pintás más perfecto. Haces música más perfecto. Sos un albañil cada vez más perfecto. Porque la gracia lleva implícita un sentir de perfección. La gracia lleva implícita un sentir. El aumento de su vida. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Se acaba de ganar una pasta flora que lo paga la pastora Romy. Sí. Edificación es una expresión alegórica, es una realidad espiritual, es una verdad espiritual. Edificación es el aumento de Cristo. Ahora, ¿cómo crece la casa? ¿Cómo aumenta la edificación? ¿Cómo se desarrolla todo esto? ¿Cómo viene la sobreedificación? Viene por permanecer en obediencia a la voz del Señor. Y esa edificación se expresa con un Cristo que va aumentando. ¿Qué es lo contrario a un Cristo que va aumentando? Un Cristo que va disminuyendo. Entonces, las cosas que destruí cuando Cristo crecía en mí, ahora vuelven a crecer. ¿Por qué el carácter que antes tenía volvió a florecer? ¿Por qué las reacciones que tenía antes volvieron a florecer? ¿Por qué los miedos que tenían antes volvieron a florecer? ¿Por qué las dudas que tenían antes volvieron a florecer? ¿Por qué? Porque todas esas cosas fueron desapareciendo cuando Cristo fue creciendo. Pero todas esas cosas volvieron porque Cristo dejó de crecer. No sea que nos deslicemos.
no sea que Cristo deje de crecer en nosotros. ¿Qué es lo que más anhelamos? Que yo mengüe y que Él crezca. Que Él viva su vida en nosotros. Si las cosas que destruí por causa de su vida en mí, las mismas vuelvo a edificar, ¡wow! Las mismas vuelvo a construir, transgresor me hago. Por favor, tomemos 30 segundos para pensar si Cristo está aumentando en mí o si están volviendo algunas cosas que tenía antes. Y no bajo un ámbito de condenación, sino bajo un ámbito de reflexión. Pastor, ¿sabe que mi esposa, mi esposo está volviendo a tener actitudes como las de antes? ¿Sabe que mis hijos están volviendo a tener actitudes como las de antes? ¿Sabe que yo estoy teniendo actitudes como las de antes? Para, no te desesperes, no te desesperes. ¿Qué está pasando? Y entonces aparecen los técnicos. ¿Se acuerdan de esta mañana? Aparecen los técnicos. Y los técnicos lo resuelven rápido. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Sí, el mal carácter de él, los miedos de ella, las ansiedades. No, eso es un bruto respondiendo. Un técnico dice, están volviendo ciertas reacciones porque ha descuidado el oír al Señor. Están volviendo ciertas reacciones porque ha descuidado de obedecer al Señor. Y entonces el Señor no está creciendo, el Señor está disminuyendo. No está escrito que si el Señor crece, tu pasado volverá. No está escrito. Está escrito que si el Señor crece, todo nuevo se hace para la gloria de su nombre. Está escrito que si el Señor crece, no hay fantasmas del pasado que puedan proyectarse en nuestro futuro. Pero ¿cómo logramos esto? Manteniéndonos atentos al Señor, manteniéndonos atentos a su voz, trabajando periódicamente la palabra que Dios nos está hablando y permitiéndole a Él que sobreedifique en nosotros conforme a su voluntad. Mis hermanos, si el Señor crece, no hay forma de que tu pasado vuelva. No hay manera de que ciertas conductas vuelvan otra vez, no. Decirle a tu hermano, no es verdad, no van a volver. No tengas miedo, no van a volver. No van a volver la ansiedad, no van a volver los temores, no van a volver. Y si vuelve a pasar, no va a volver eso. Renuncia al miedo de que algo va a volver a pasar. Porque si Cristo está creciendo, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. No, yo no voy a volver a servir al Señor porque mire todas las cosas que ya pasé. ¿Las pasaste tú o las pasó el Señor? Dime, por favor. Este es un tiempo de vivir bajo la obediencia a Cristo 24/7. Ejercitémonos, si quieres anotarlo, ejercitémonos en la disciplina de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ejercitemos la disciplina de llevar todo pensamiento a Cristo. Es tan hermoso las conversaciones matrimoniales cuando el uno al otro se animan y se dicen, nosotros no pensamos así. Este problema que estamos enfrentando, no lo vamos a enfrentar con nuestros pensamientos. Llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí el Señor edifica un criterio sobre esa situación y nos da dirección de cómo salir de eso. Hace unos años atrás alquilamos un predio de fútbol donde entrenó la selección argentina para el Mundial 78 y el Mundial 82, 1978-1982. Y es un club que se llama el Club Adidas. Tenía 5 hectáreas, un hotel, canchas profesionales. El mismo que hizo la cancha de River en aquel momento y la cancha de Vélez fue el mismo que hizo ese club. Ese club estaba en el fondo de José Cepaz. Lo vimos con Cari y Cari siempre tuvo esto de administrar hoteles, siempre tuvo mi esposa
una gran habilidad de administración. Ella es muy fuerte, muy seria en administración. Y comenzamos a alquilar ese lugar. Fue un lugar extraordinario. Se hacían muchos eventos. Todos los fines de semana, congregaciones hacían eventos allí. Pero en un momento determinado que estábamos creciendo y trabajando mucho y produciendo mucho, nos pasó algo particular. Que por espacio de 3 meses, los pastores nos habían suspendido sus actividades. La reserva que nosotros pedíamos por el lugar, porque tenía 22 habitaciones, la reserva que nosotros pedíamos por el lugar era el 10% del valor del alquiler. 3 meses consecutivos de pastor estar renunciando, estar diciendo, bueno, les dejo la seña, pero no vamos a alquilar. Claro, dejarnos la seña era el 10% y en nuestro presupuesto nos creó una deuda muy grande. Después de 3 meses que pasó esto, mi hermano, es que está tan lindo. Después de 3 meses pasó algo en particular. Le digo, amor, voy a orar por esto, porque me parece que hay un cambio de orden en esta situación. Y me fui a orar. Me aparté un tiempo bien necesario hasta poder oír claramente su voz sobre esto. Y el Señor me dijo, Gustavo, entreguen el predio. Yo les voy a proveer los 3 meses para pagar absolutamente todo y van a pagarlo en 3 meses. Entonces yo empecé a pensar, trabajemos 3 meses para cubrir los próximos 3 meses. Y el Señor me dijo, no, entréguenlo ya. Y yo dije dentro mío, si teniendo el predio no lo pudimos pagar, ahora que lo entregamos, menos lo vamos a poder pagar. Porque era costosísimo el valor. Hablando dinero de ahora, podríamos estar hablando de 30 millones de pesos. ¿De dónde sacaríamos ese valor? El Señor me dijo, y fue muy claro, hagan esto ahora mismo. Pero me dio un consejo, una orden. Iba a decir un consejo, perdón, una orden. Me dijo, no se ofendan con los pastores. Yo entendí lo que eso significaba. Con los pastores que nos habían reservado el lugar y después no cumplieron. Dios nos dijo, no se ofendan, porque esta es la escuela de mi Espíritu Santo con ustedes. Yo quiero enseñarles algo. Inmediatamente renuncié a toda ofensa con los pastores que pudiera tener en mi corazón por su irresponsabilidad en el contrato. Lo hablé con Cari y le dije, Cari, el Señor me dijo que devolvamos el predio hoy y que los próximos 3 meses Él nos va a dar absolutamente todo el valor para devolver el dinero al predio. Y Cari, como es una mujer muy sumisa al Espíritu, me dijo, amor, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Fuimos y hablamos, que era un diputado, el dueño de todo ese predio. Hablamos con él y le dijimos, denos 3 meses, nosotros entregamos el predio hoy, mañana sacaremos todas las cosas. Denos 3 meses que nosotros le vamos a pagar todo. Tenemos mucho respaldo para pagar, lo que él no sabía quién era ese respaldo. Tenemos mucho respaldo, así que no se preocupe, nosotros le vamos a pagar. El hombre dijo, no hay ningún problema, se respetó el contrato como lo estábamos estableciendo ahora. En 3 meses íbamos a pagar todo. El primer mes aparece milagrosamente todo el dinero que pertenecía al tercio de la cuota. El segundo mes apareció todo el dinero para poder pagar el segundo tercio de la cuota. ¿Sabe qué pasó en el tercer mes? Lo mismo. Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. En el tercer mes nos dio el dinero absolutamente de todo. ¿Cómo fue? Y acá es donde Brasil ha sido para mí mi segunda casa. Dios usó muchos hermanos de Brasil sin saber nada y nos traían continuamente recursos de ofrendas de amor que no sabían nada. Cubrimos absolutamente todo. Y cuando le entregamos el tercer pago, le digo, ¿vio que cumplimos? Y me dice, yo me preguntaba, ¿de dónde sacar a esta gente plata para pagar? Pero yo siempre le creí porque usted siempre fue de frente, me dijo. Y le creí, pero no tenía la menor duda de que si usted me prometía, y me dice, ¿y quién le ayudó para pagar? Y le dije, los ángeles de Dios estuvieron presentes para que todo esto se cubra. Mi hermano, ¿quieres levantar tus manos?
Deja de buscar en los bancos y comienza a buscar el señorío de Cristo. Muchos de ustedes van a abrir grandes negocios, pero deja de hipotecar tu destino, consulta a Dios. Si Dios te manda a pedir un préstamo, que sea Dios quien lo mande porque tiene un plan con el banco, con el gerente del banco, con alguna persona del banco, pero que sea Dios. Permanece bajo el gobierno de Cristo, porque Dios hará lo que Él ha prometido. Y aunque parezca una locura, escuchar al Señor y moverte bajo obediencia traerá mucha paz sobre tu vida. El día que salgo del cuarto de la oración y le digo a Cari, amor, el Señor me dijo esto y esto y esto. Le digo, ¿lo crees? Me dijo, sí. ¿Sabes la gloria de escuchar al Señor y de permanecer como matrimonio en obediencia al Señor? ¿Sabe cómo se llama eso? Sobreedificar. Sobreedificar es permanezcamos bajo la obediencia al Señor. Permanezcamos bajo el gobierno de Cristo. Habrás alguien que tenga al lado tuyo y dile, vamos a sobreedificar responsablemente. Vamos a permanecer bajo el gobierno de Cristo, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación, vamos a permanecer bajo el gobierno de Cristo. Ahora, dicho con un micrófono, dicho en una reunión, tiene un sentido. Decirlo 24/7 es otro, pero es la verdad. Nuestro hijo Samuel está enamorado de una joven venezolana. ¿Hay algún venezolano aquí? Porque encontramos en todas partes. Venezolano es una obra preciosa del amor de Dios. Les recomiendo que oren, son gente extraordinaria. Y si alguno me está viendo, sepan que lo digo por ustedes. Y mi hijo se enamoró de una joven de Venezuela. Un amor de persona, un amor de persona. Es una hija. Cuando me dice, papá, quiero ir en diciembre, por diciembre del año pasado, a Venezuela a pasar 15 días allá para compartir con ella, con la madre que es pastora de la congregación, servir al Señor en aquel lugar. Le dijimos con su madre, claro, puedes ir, no hay ningún problema. Preparó todas las cosas, compró el pasaje. Él salía el 27 de diciembre. El 25 de diciembre nos llega mientras estábamos en un lugar glorioso, llamado San Andrés de Giles. El pastor Marcelo estaba ofendido conmigo porque no lo llamé, pero no, sí, la herida, lo vi en los ojos. Estábamos en una quinta que Cari consiguió allí para pasar 3-4 días en familia por la Navidad. Él ya estaba preparando su valija cuando volviera del encuentro y nos llega un mensaje de, ¿cómo es que se llama? De aquí de Argentina, que no puedes ir a otra nación. Migraciones. No, me quedo en este lugar acá, hay unos cerebros espectaculares. Yo solo para probar si estabas atento, yo sabía que era migración. Que dice así, nadie viaje para Venezuela, porque así como no pudimos ayudar al soldado, tampoco podremos ayudar a los que viajan. Ahora, lo que había trabajado Samuel para ese bendito viaje, usted no se da una idea. Vendió hasta las medias para poder ir. ¿Y ahora qué hacemos? Y teníamos que decirle la verdad. Entonces nos reunimos como familia y dijimos, Samuel, mira, no vas a poder viajar a Venezuela. Me dice, no, papi, yo estoy dispuesto a viajar. Le digo, mira que nosotros no podemos ayudarte, nadie puede ayudarte. Me dice, papá, yo no tengo miedo, yo quiero ir. Macho, dijo la partera. Macho, dijo la partera, dijo, este no afloja, este es de los míos. Claro, sí, pero ¿cómo hacemos si esto llegara a pasar? Y entonces nos quedó solo una cosa. En la mitad de la fiesta, decirle, Samuel, vamos a hacer algo. Yo como papá no debería dejarte ir. Sería muy loco de mi parte permitirte que viaje en estas condiciones. Pero vamos a orar y que el Señor nos hable a todos. Somos una familia para Él. Que el Señor nos hable a cada uno. Así que vamos a hacer lo siguiente. ¿Está dispuesto a escuchar del Señor sí o no? Si el Señor dice sí, viajás. Si el Señor dice no, te quedás. Si el Señor dice no, te vas a quedar con amargura, con tristeza, o lo vas a entender como el gobierno del Señor. Y él me dijo, a mí me gustaría que el Señor diga sí, pero si dice no, yo me quedaría bien igual. Entonces vamos a orar y lo que el Señor nos diga, eso es lo que vamos a hacer.
nos pusimos a orar. Termino de orar y le digo a cada uno, por favor, díganme por celular qué es lo que el Señor te habló mientras estábamos orando. Entonces me escribe Cari, me escribe Jonathan, me escribe Miru, me escribe Samuel, me escribe Melanie, me escribe David. Comienzo a recibir los mensajes de todo. Cuando unimos todos los mensajes, ¿saben que habían recibido todo? Que avance, que yo estoy con él para protegerlo. Cada uno recibió una palabra. Uno recibió que avance, el otro protección. Hasta que se armó toda la palabra y la palabra era perfecta. Que vaya que yo lo protejo. Mis hermanos, entró cuando nadie podía entrar, entró. Parecía que no fuera, no sé, que fuera venezolano. Entró a Caracas, de Caracas fue al otro lugar donde tenía que ir. Entró, estuvo sin problema, salió sin problemas, como si fuera un perfecto desconocido. ¿Saben por qué? Porque el Señor quería que vaya. Soy apóstol, soy pastor, soy hijo de Dios, pero yo no sé todas las cosas. Necesitábamos orar para poder escuchar su voluntad y encontrar en el Señor su voluntad. Y él dijo así antes de viajar, papá, yo no sé qué va a pasar, pero lo único que sé es que tengo paz, porque si el Señor me envía, todo va a estar bien, pase lo que pase. Y fue y volvió de una forma inexplicable humanamente, teniendo a migraciones, diciéndonos a nosotros que no tenía que ir. Esta es la buena noticia. Todavía el Señor sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe cómo se llama eso? Sobreedificar. Esta tarde quiero devolverte a ti la responsabilidad de tu familia. Y quiero pedirte que asumas responsabilidad en sobreedificar. ¿Cómo? Bajo el gobierno de Cristo. Apóstol, pero mi esposo no es creyente, entonces obedece tú. Porque más tarde o más temprano, él verá los frutos de tu obediencia y se convertirá a Cristo. Permanece en obediencia. Apóstol, mis hijos no son creyentes, permanece en obediencia. Por encima de tu amor a ellos, permanece en obediencia. Porque tu obediencia al Señor traerá una expresión de su gloria, una expresión de su obra, una expresión de su poder, que terminarán reconociendo que Cristo reina, que Cristo gobierna, permanece bajo su gobierno. Alentémonos unos a otros, ¿a qué? A ver cómo nos acomodamos en medio de las pruebas y las dificultades. No, sobreedificar significa no voy a moverme de la obediencia a Cristo, no voy a moverme de lo que Dios habla, por loco que parezca, por loco que sea a la mente de mis parientes, de mis amigos, de mis vecinos, voy a permanecer en obediencia al Señor, porque en obediencia al Señor significa que Él se hace cargo. Él no se hace cargo de lo que yo quiero, Él se hace cargo de lo que Él quiere. Yo no puedo responsabilizar a Dios de lo que yo decidí. Pero yo puedo responsabilizar a Dios si Dios me envió, si Dios me mandó. ¿Se acuerdan estas palabras? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro no quiso demostrar que tenía fe, porque Pedro fue muy sabio. Si tú no me das la palabra, ni loco me bajo. Pero si tú me das la palabra, entonces yo voy a caminar. Yo quiero permanecer bajo el gobierno de Cristo. ¿Quieres levantar tu mano y disfrutar este momento? No importa cuán loco parezca, no importa cuán irracional parezca a la mente de las personas, permanece bajo su gobierno, permanece bajo su señorío, permanece bajo su autoridad. No dependas de tu experiencia, depende de su voz. Hay algunas obras de Jesús que desinstalan la dependencia de la experiencia. Le dice Pedro, ve al mar y busca un pescado. Ahí hay en la boca de un pescado la moneda para pagar el impuesto. Si eso se lo hubiera dicho
no sé, a Mateo, que era contador, tesorero, financista, que ve dinero por todos lados. Pero se lo dijo a Pedro. Pedro era un experto pescador y él podría haberse parado y decirle: Señor, yo pesqué toda mi vida, mi padre pescó, mi abuelo pescó, nunca sacamos un pescado que tenga una moneda. Y Pedro dijo: tengo que luchar con mi experiencia para permanecer en obediencia. Mi experiencia me dice que esto es imposible, pero si el Señor habló, el Señor hará. ¿Saben? Hay experiencias que están gobernando nuestras vidas, que tenemos que rendirle al Señor. Pero yo pasé, yo sufrí, yo viví, yo sé. Y entonces son palabras fundadas en la experiencia que se levantan como un argumento y un velo que no nos permiten obedecer al Señor. Señor, yo necesito rendirme y renunciar a mi experiencia, buena o mala, mi vida buena o mala, y entregarme por completo a tu señorío, porque tú sabes lo que tú haces. Si tú dices que hay una moneda en un pez, yo voy a pescar y voy a encontrar ese pescado. ¿Quieres abrazar a alguien mientras das tiempo que el Espíritu Santo ministre? Dile: permanece en obediencia por encima de tu experiencia. Permanece allí, permanece quieto en su voz. Su voz es más que cualquier otra realidad. Señor, levanta un celo por la edificación y la sobreedificación. Levanta en nosotros una convicción de permanecer bajo el gobierno de Cristo en las grandes y pequeñas cosas de la vida. Manténnos, Señor, sensibles a tu voz. Manténnos atentos a tu voz. Sé que esta voz viene del trono porque me lleva al gobierno de Cristo. Sabrás que Dios está hablando contigo porque te está llevando al gobierno de Cristo. Sabrás que cada predicación proviene de Dios porque te saca de tus estados emocionales y mentales, te coloca en el gobierno de Cristo y te recuerda que tú eres propiedad de Cristo, que tu destino está relacionado a la voluntad de Dios y no a tu experiencia, ni lo que tienes, ni lo que la gente dice que eres, sino a su gobierno. Quiero garantizar esta parte para poder pasar a la última parte, que es la parte más fuerte. ¿Entiendes que ya nadie más puede poner fundamento? El fundamento lo pusieron los primeros apóstoles, los apóstoles de la Escritura, y es Cristo el Señor. Ya no hay otro fundamento. ¿Cómo identificar entre tantos predicadores verdaderos edificadores? ¿Cómo identificar entre tantos oradores verdaderos edificadores? Porque siempre te dejan en un lugar: obediencia a Cristo. Siempre te dejan en el mismo lugar. Cualquier situación, cualquier realidad, permanece en obediencia. Siempre te dejarán allí. Tercero, ¿qué es sobreedificar? Cada uno mire cómo sobreedifique. Significa cada uno permanezca en obediencia a Cristo. ¿Está bien? Ahora vamos a terminar entonces con 1 Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 8. Y vamos a cerrar con un entendimiento de todo el día de trabajo. ¿Les parece? De la parte que me asignó a mí, porque ustedes van a continuar la administración, pero vamos a ver cómo converge todo esto en una carta como es 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 al 8. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo entonces. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe,
Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entre las cosas que hablamos esta mañana y la que acabamos de hablar ahora, Pablo le escribe a su hijo Timoteo, verdadero hijo en la fe, y le va a dar algunas recomendaciones y algunas direcciones muy claras que tienen mucho que ver con nuestra iglesia del siglo XXI, con la iglesia de hoy. Primero, identificar el liderazgo de Timoteo. El liderazgo de Timoteo no era un liderazgo tan sobresaliente en su carácter. Si estudiáramos por un momento el carácter de Timoteo, descubriríamos que él tenía muchas debilidades de carácter, pero una clara dependencia de la gracia. Pablo le recuerda a él: esfuérzate en la gracia, porque tú eres un producto de la gracia. Tú no eres un producto del liderazgo aprendido de las universidades, de la sociedad, del libro que hayas leído. No, tu liderazgo es el fruto de la gracia. Llegaste a ser lo que eres por la gracia de Dios en ti. Entonces, Pablo le va a decir algunas cosas esenciales que le pide a él. Cosas muy importantes que nosotros tendremos que recordar hoy. Número 1, le dice: recuerda que yo soy lo que soy por voluntad de Dios. ¿Por qué congrego donde congrego? ¿Por qué estoy donde estoy? Una seguridad clara en el lugar donde tengo que congregar es que mi autoridad sea una autoridad establecida por Dios. Y eso se sabe aquí adentro, que no es solamente una persona, es alguien establecido por Dios. Y Pablo apela a este testimonio y le dice: Timoteo, no te olvides que soy lo que soy por voluntad de Dios. No es si me gusta el predicador o no me gusta el predicador. No es si tengo 20 años o 30 años caminando juntos. No es si tengo una historia con su vida. No, yo sé que la persona que me pastorea es una persona que está en la voluntad de Dios y que es la voluntad de Dios que yo aprenda de sus personas. Si eso se resuelve, la razón de congregar ya se resolvió. Lo segundo que le va a recordar es por qué Timoteo estaba en Éfeso. Él estaba en Éfeso para que no se enseñen cualquier cosa. Muchas de las cosas que se estaban enseñando en Éfeso provocaban divisiones, peleas. Pablo usa una terminología que para nosotros sería importante estudiarla en el tecnicismo que él usa. Dice: acarrean disputas. Es una palabra que necesita verdaderamente un trabajo serio. Lo que hablamos esta mañana del tecnicismo. Acarrear disputas. Heredan peleas. Cargan peleas. Todo el tiempo están peleando. Presta atención a las personas que todo el tiempo están peleando contra alguien. Dios no nos llamó a pelear contra nadie. Nuestra lucha es espiritual. Dios nos llamó, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todo. Pero lo que estas personas predicaban, están en peleas. Y usa expresiones como enseñan genealogías interminables, enseñan historias y nada de eso sirve. Porque ¿qué es lo que hace un predicador? Un predicador establece a los creyentes en el señorío de Cristo. Hubo un tiempo en la década de los 90 que en Estados Unidos los grandes predicadores se peleaban públicamente y usaban la televisión de aquellos días para hablar mal del otro. Solo para algunos que puedan recordar, Jim Bakker, Jimmy Swaggart, atacándose públicamente. Eso ya no quedó tan lejos, porque en la década del 2000, en el norte de Argentina, se usaban las radios.
para los ministerios más grandes pelearse públicamente. Hoy, en la actualidad, esto continúa. Y hay tantas personas hablando de tantas cosas. Y yo tengo la responsabilidad, y tú tienes la responsabilidad de definir a quién escuchas. Porque si tú comes mal, tú vives mal. Pero si tú comes bien, tú vives bien. Cuando escucho a tal predicador, me produce una vida de rendición a Cristo y a la operación de su gracia en mí. O cuando escucho a tal persona, me entero de la vida de la gente. O me entero de lo que pasa en otras congregaciones. O comienzo a escuchar que que aquel, que el otro. No, yo quiero escuchar un mensaje que me lleve a la rendición, que me lleve a la entrega, que me lleve a la humillación, que me lleve a un lugar que mi alma no quiere ir, que se llama quebrantamiento. Pablo le dice, ves esos predicadores, diles que no enseñan más eso. Y entonces marca una línea aquí muy delgada. Y dice, porque lo que está en riesgo es la edificación que Dios hace. No hay edificación sin el señorío de Cristo. Porque Él dijo, soy yo el que edifica mi casa. ¿Cómo aumenta la vida de Cristo? Hay personas que dicen, yo voy a ayunar para que la vida de Cristo aumente. Yo voy a estudiar más la Biblia para que la vida de Cristo aumente. Esas son cosas secundarias. Porque no toda persona que ayuna, Cristo está aumentando en su vida. Es más fácil renunciar a la comida que renunciar a mi yo. La edificación que Dios está haciendo es menos de mí y más de Él. Miren lo que dice el verso 4, si quieren mirarlo conmigo, por favor. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. ¿Cuál es? Los que estuvieron esta mañana, los que no estuvieron están perdonados. ¿Cuál es el gran negocio de Dios? Este lado también se merece otra plastaflora, pero acá va a tener que ser pastor Jorge porque ya la pastora Romy no. ¿Cuál es el gran negocio de Dios? La edificación de su casa. Pregunta, ¿y todos estos predicadores y todas estas doctrinas qué dañaban? La edificación de la casa. ¿Por qué Pablo dice, manda que no enseñen? Porque ponían en riesgo, ¿qué cosa? La edificación de la casa. ¿Y se acuerdan qué es edificación? En el sentido espiritual, edificación es el aumento de su vida. Ahora, miren, Pablo está diciendo, y se los voy a decir ahora lo más simple que pueda. Pablo está diciendo, diles que dejen de hablar esas porquerías porque están impidiendo que la vida de Cristo aumente. Prohíbeles que hablen eso. Mándales que no hablen más eso, porque están impidiendo que la vida de Cristo aumente en los creyentes. Están deteniendo el aumento de la vida de Cristo. Miren qué delicado que es esto. Mis hermanos, nosotros no preguntamos qué tiene de bueno o qué tiene de malo tal predicador. Nosotros decimos qué aumenta Cristo y qué no aumenta Cristo. Las personas que están entendiendo comienzan a volverse selectivos en el oír. Hay muchas mezclas. Y muchas de las cosas que la iglesia ha sufrido ha sido el sufrimiento por causa de las mezclas. Pero se está levantando una generación que define qué es lo que va a comer, que define qué es lo que va a oír y que define fuertemente que si lo que estoy oyendo no me llevan al señorío de Cristo, así me activen lo profético, me activen la guerra espiritual, me active la unción evangelística, todo lo que quiera, si no me lleva a una rendición de vida, tal cosa no existe. Si no aumenta Cristo en mí, entonces no estoy en presencia de un edificador. Por favor, marca la diferencia entre predicadores y edificadores. Marca la diferencia. Porque la diferencia es abismal.
Ahora, para los predicadores que hay hoy aquí, para los predicadores que se levantarán, para los edificadores que hoy están aquí y para los muchos edificadores que se van a levantar, porque muchos de los que están hoy aquí mañana van a ser pastores, van a ser líderes, van a ser hombres y mujeres que van a edificar en la verdad. ¿Cuántos creen eso? No el título, no el título. Cuando hablen, lo que van a producir será una rendición al gobierno de Cristo. Hay tres cosas esenciales que todo edificador debe recordar. Tres cosas. Número uno, el amor de Dios gobernando sus vidas. Número dos, una limpia conciencia. Y número tres, una fe no fingida. No todo predicador es un edificador. No todo predicador es un edificador. Y hoy el Señor sea bueno con nosotros en concedernos discernimiento espiritual. ¿Se acuerda la expresión que buscamos? Cada uno mire como sobreedifica. La palabra que aparece allí para mire es la palabra vlopé, vlopé, vlopé en griego, vlopé. Vlopé significa eleva tu discernimiento espiritual. Vlopé significa leer desde el discernimiento espiritual. No es mirar como mirar algo, sino cada uno preste atención y con discernimiento espiritual mire cómo sobreedifica. Un edificador es una persona que ama al Señor y ama a la iglesia. Parece muy básico, pero le aseguro que no lo es. Que ama al Señor de todo corazón. Y porque ama al Señor, ama a la iglesia. Y porque ama a la iglesia, no va a ensuciarla, no va a contaminarla, no va a distorsionarla, no va a desviarla, no va a alejarla de su amado. Todo lo contrario, porque ama a la iglesia, va a dejar a la iglesia más enamorada del Señor que antes de su ministración. Este amor nacido de corazón limpio es nada más que el amor ágape. Es el amor que proviene de Dios, es el amor que viene con el nuevo nacimiento, es el amor divino que produce carga, tanto en el que canta, como en el que predica, como en el que enseña, como en el que aconseja, como en el que edifica. Amor. A la hora de pensar en alguien que ministra a la iglesia, amados pastores, no necesitamos personas que sean totalmente perfectas en todo lo que hacen, pero tienen que tener una evidencia. La evidencia se llama amor por el Señor y amor por la iglesia. Me pasó algo a la tarde, lo mismo me pasó a la mañana. Me pasó hoy algo a la tarde cuando empezaste a tocar. Y es que sentí ese fluir del Espíritu, que me fue muy fácil conectarme con el Espíritu que fluía mediante la melodía. Porque eso que ve ahí tiene dos cosas, tiene sonido, pero tiene sustancia. Si se ministra en la carne, tiene una sustancia, pero si se ministra en el Espíritu, también tiene una sustancia. Y cuando alguien toca porque sabe, a cuando alguien toca porque ama al Señor, la diferencia es abismal. Porque el que ama se prepara. ¿Puede repetirlo conmigo? Porque el que ama se prepara. Y cuando ministra, lo que fluye no es sonido, es una sustancia llamada amor. Amor. Cuando un predicador ama al Señor, lo que fluye de sus labios es verdad en amor. Y no hay edificación sin verdad en amor. No existe tal edificación, no existe tal aumento de Cristo si no hay verdad en amor. Pablo eleva la demanda ahora y dice a todos, a todos, a todos. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo. Vas a estar en la recepción con amor. Vas a estar en la puerta con amor. Vas a cuidar los autos con amor. Vas a cuidar de los niños con amor. ¿Por qué? Porque el amor colabora para el aumento de Cristo. El amor ayuda a la expresión del aumento de Cristo. Y cuando estamos llenos de ese amor, cualquier cosa que hagamos, así sea recibir a alguien en la puerta, lo que se produce es extraordinario. Sin amor, aunque seamos especialistas, somos símbolo que retiñe y metal que resuena. Segundo, limpia conciencia.
limpia conciencia. Que nuestra conciencia no nos acuse, que nuestra conciencia no nos denuncie. Y si nos denuncia, que lo resolvamos rápido. Gente, necesitamos escuchar nuestra conciencia. El lugar por donde Dios nos habla es por nuestra conciencia. Su voz está en nuestra conciencia. Se nos pide que vivamos con limpia conciencia para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo más claro. Cuanto más limpia es la conciencia, más clara es la voz del Espíritu. Limpiar mi conciencia. Escúchenme por favor, y por favor seamos honestos. Si el Espíritu Santo te está hablando una cosa y no lo resolves, te está hablando una cosa y no lo resolves, tu conciencia se va oscureciendo y la voz se va apagando. Quienes mantienen la conciencia limpia también mantienen todos sus sentidos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Corrige. Cuando el Espíritu Santo te muestra algo, le contestaste mal a tu esposa, inmediatamente pide perdón. Prefiero pasar por la vergüenza de reconocer una falta, pero que no se apague mi conciencia, que no se oscurezca mi conciencia. Para gente con conciencia limpia, un pequeño pensamiento inadecuado es una tortura. Para quien tiene su conciencia sucia, vivir en pecado es tranquilidad. ¿Cuál es la diferencia? La pureza de la conciencia. Para algunas personas una pequeña mentira es un tormento y tienen que buscar cómo pedir perdón porque no era tan así como lo había dicho antes. Bueno, no era tan así. Inmediatamente tratan de recuperar la verdad y de decir la verdad porque su conciencia les está reprendiendo. Y entonces inmediatamente reaccionan. Hay personas que están mintiendo descaradamente y ya no tienen nada en la conciencia que les acuse. Su conciencia se ha entenebrecido tanto. Y si la conciencia está oscurecida, ¿cómo escuchará la voz del Señor? Y entonces Dios, que no quiere perder a sus hijos, nos lleva a la disciplina. Cuando una conciencia se ha entenebrecido, a Dios no le queda otra cosa que disciplinarnos para que no lo perdamos. Disciplinarnos para que despertemos otra vez a la conciencia. Y si aún así, con disciplina y todo, no volvemos, entonces ya no hay oportunidad más para el arrepentimiento y se cumplirá lamentablemente Hebreos capítulo 6. Limpia conciencia. Amor nacido de un corazón limpio, que es el amor de Dios. Una limpia conciencia y una fe no fingida. En el Antiguo Testamento la fe tenía que ver con Hebreos 11. En el Nuevo Testamento la fe tiene que ver con Hebreos 12. En el Antiguo Testamento la fe tenía que ver con esperar algo. En el Nuevo Testamento la fe ya no es esperar, sino conocer. Ver lo que no se ve. La fe ahora es ver. Si entendemos que la fe es ver, entonces, ¿qué significa una fe no fingida? Mis hermanos, lo que vamos a decir ahora es muy doloroso y es muy triste, pero el Señor nos dará consolación a todos. Lamento decir que muchas veces se ha hecho cosas con una fe fingida. Por ejemplo, si yo le digo a alguien que Dios me dijo que compre un terreno para levantar una iglesia y Dios nunca me habló, ¿sabe cómo se llama eso? Una fe fingida. Hermanos, tengo una visión, la visión que Dios me dio. Esta es la visión de la casa y Dios nunca me dio la visión. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe fingida. Fe fingida es decir que vimos algo que no vimos. Y el problema es que haremos girar la vida de
personas están viajando. Mi hermano, hubo que esperar 7 años hasta que Dios diera algo que viniera de su trono. Hoy llevamos adelante el proyecto en Inglaterra, en Gales, en toda Europa, en Asia, en África, en el Pacífico, en América. 2025-2026 lo estamos llevando a cabo en casi todos los países de América. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que no mintamos, que no inventemos. Que, hermano, es mejor decir, tengo que comprar una máquina para soldar, que decirle a mi esposa, Dios me dio una visión, que me compraba una máquina para soldar. ¿Qué más fácil decir, quiero comprarme esta camioneta, que decirle, Dios me dijo que compremos la camioneta? Que no necesitamos inventar. Que la fe no sea fingida. Porque si nos acostumbramos a mentir en las pequeñas cosas, mentiremos en las grandes cosas. Y un edificador no miente. Un edificador es veraz, es auténtico, es verdadero. Y si Dios te ha puesto en una casa donde el amor es genuino, si Dios te ha puesto en una casa donde la conciencia está limpia, si Dios te ha puesto en una casa donde la fe es verdadera, ten por certeza que vas a crecer y que Cristo crecerá en ti. Junto con los apóstoles Miño, los apóstoles Ríos, nosotros reconocemos la gracia que habita en ustedes y que son verdaderos edificadores. Porque solo el amor te puede llevar a hacer este tramo. Solo el amor. Solo una conciencia limpia de poder ministrar y lavar la conciencia de los santos. Y solo una fe no fingida para no inventar nada. Y solo responder al llamado del Señor. Anoche quería reunirme con los obreros de la casa y dejarles esta palabra. Están en un lugar seguro. Para los que se están sumando a la casa, déjenme decirle algo. Esta es la palabra que mi conciencia me da libertad de decirles. Y una fe no fingida. Están en un lugar seguro. No traigan el pasado al presente. Permanezcan bajo el gobierno de Cristo. Deje que el Señor dibuje su diseño para el futuro. Permanezcan bajo su autoridad, pero están en un lugar seguro. Porque no están expuestos a predicadores, están expuestos a edificadores. Porque lo que buscan de ustedes es que Cristo crezca y no que le van a dar a ellos. Levanta tus manos allí donde está y disfruta este momento. Porque no hay nada más hermoso que estar en un lugar seguro. No hay nada más hermoso que ser parte de una familia que no hay otras intenciones y otros intereses que ser edificados, que Cristo crezca en mí. Este es el gran negocio de Dios, el aumento de Cristo en las personas, en las familias, en las ciudades y en las naciones de la tierra. Padre, oro que lleves adelante tus sueños, tus planes y tu propósito en esta casa y en todas las casas que están reunidas aquí. Oro por todos los hombres, por todas las mujeres que están aquí, Señor. Los que están creciendo aquí, los que vinieron por la conferencia, por el encuentro, por este día. Señor, oro por verdaderos edificadores, por edificadores puros, por edificadores verdaderos, por edificadores que cada vez que abren la boca llevan a los santos al gobierno de Cristo, al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo y no al deseo personal. Oramos por pastores que no tengan sus deseos personales con la iglesia, sino que su único deseo sea que la gente viva bajo el gobierno de Cristo. Oro por pastores que no busquen someter a la gente a su autoridad, sino que la gente responda al gobierno de Cristo y por consecuencia se someterán a su autoridad. Y oro por una generación de hermanos sobreedificadores que todo el tiempo se recuerdan mutuamente los unos a los otros que queremos vivir bajo la obediencia a Cristo, que no importa las buenas o grandes propuestas que vengan, nada nos moverá de la obediencia al Señor. Vivimos para responder a su voz, a su llamado. ¿Quieres ponerte sobre tus pies allí donde estás, por favor?
Llévanos más profundo en ti para permanecer bajo tu autoridad. Llévanos más profundo en ti para vivirte como nuestra realidad. Hay tantos estorbos en nuestras vidas, Señor, que quieren separarnos de tu gobierno. Pero hoy dejamos claro que vivimos para la edificación de Dios, que es el aumento de Cristo por medio de la obediencia a Cristo. Cristo está creciendo en cada vida que se rinde en obediencia a Él. Cristo está expandiéndose, aumentando en cada persona que se rinde, que lo rinde todo, que lo rinde todo. Rindo todo pensamiento, Señor. No quiero nada en mi memoria que no seas tú, Señor. Quiero responder desde mis pensamientos a tu voluntad, porque tus pensamientos son más altos, son superiores, son más gloriosos, son mejores. Porque desde tus pensamientos puedo ver un campo ilimitado de tu realidad y de tu obra. No quiero permanecer en mis deseos, sino en tus deseos. Ya no son mis emociones, ahora eres tú en mis emociones. Gobierna mis emociones. Ora por tu casa ahora. Ora por tu casa. Que toda mi familia viva bajo el gobierno de Cristo. Desde muy temprana edad vivan bajo la autoridad, el señorío de Cristo. Y ayúdame a identificar de manera más profesional cómo destrabar la vida de los seres queridos, la vida de las personas que nos has confiado, con palabras de sabiduría, con palabras de gracia, para que no se distraigan, para que no se desvíen, para que no se deslicen, para que no se apaguen, para que no vuelva atrás, para que no vuelva a crecer lo que ya ha menguado, para que no vuelva a edificarse lo que debe destruirse. Reconozco que si hay cosas en mí que no son Cristo, esta tarde junto a mis hermanos te suplico, límpiame y límpianos. Queremos responder a esta gran edificación. Queremos responder al aumento de Cristo en nosotros. Y cada persona que reconozca el señorío de Cristo es el aumento de Cristo. Sé que es de manera muy simple lo que voy a decir. Es más complejo, pero hay dos maneras esenciales en las que Cristo aumenta. Cristo aumenta cuando un pecador se arrepiente y la salvación entra. Y Cristo aumenta cuando un creyente madura. Así que te pido en el nombre del Señor que no dejes de alcanzar a los perdidos, porque cada perdido que es salvado es Cristo aumentando en la ciudad. No dejes de buscar a los perdidos. No dejes de buscar a los que no lo conocen. No dejes de buscar a las personas que no conocen al Señor. No las juzgues por buenas o malas. Toda persona sin Cristo tiene un problema mayor que ser buena o mala. Está muerta. Mira a la gente como se tiene que mirar. Ten paciencia de las personas que no conocen al Señor. No se trata que sean buenas o que sean malas. Están muertas literalmente. Así que búscalas para compartirles vida, para llevarlos a aquel que es el autor de la vida. Y segundo, Cristo aumenta cuando yo maduro. Cristo aumenta cuando mi matrimonio madura. Cristo aumenta cuando mi familia madura. Cristo aumenta cuando mis hermanos maduran. Así que por favor dile a tu hermano, maduremos, hermano. Maduremos para que Él crezca. Maduremos para que Él crezca.
Madurez es el aumento de Cristo en nuestro interior. A nosotros ya no nos importa quién tiene la razón, sino que Cristo aumente. Que Cristo aumente. Ya no peleamos por opiniones, solo queremos que Cristo aumente. Este es el gran negocio de Dios y esta es la gran edificación. Y si esta edificación se vive en un ambiente tan saludable como este, entonces estamos en un ambiente seguro. Mis hermanos, muchas gracias por recibirnos con tanto cariño.